Mi nombre es José Valle. Actualmente estoy en Buenos Aires, Argentina. Soy seminarista de Ecuador. Por la gracia de Dios estoy acá recibiendo entrenamiento. Por favor, vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Leyendo la Biblia podemos encontrar muchos milagros, ¿no?, de Dios, muchos milagros que Dios hizo para demostrarnos el amor que Él nos tiene hacia nosotros, pero creo que el milagro más grande es poder ver cómo Dios transforma el corazón. Aquí en este caso, como hemos leído, el apóstol Pablo está recordando, ¿no?, cómo fue su vida antes de entrar al ministerio, ¿no? Él siendo perseguidor, siendo totalmente contrario a Dios, perseguía, asesinaba a los cristianos, ¿no? Entonces es algo muy impactante cómo Dios transformó su corazón, ¿no?, para ahora estar en el ministerio de Jesucristo, ¿no?, predicando, siendo apóstol para los gentiles. Pablo era judío, ¿no?, circuncidado, era de la tribu de Benjamín. Él, en cuanto a la ley, era irreprensible, dice, ¿no?, la Biblia. Tenía todo lo que un judío debía tener, ¿no? Era intachable en cuanto a la ley. Pero él no tenía esa conexión con Dios, no tenía conocimiento de Jesucristo, ¿no? Por eso él perseguía a los cristianos. Él pensaba que estaba bien, pero era totalmente contrario a Jesús. Entonces, podemos ver que por más que aquí él siempre desde pequeño aprendió lo que es la ley, ¿no? Como los judíos desde niños, ellos son entrenados, estudian, ¿no?, siempre los 5 primeros libros de la Biblia. Desde pequeños ellos ya saben todo acerca de la ley, pero aquí en la Biblia encontramos que la ley no fue dada para que cumplamos. El hombre no puede cumplirla. Aquí podemos ver en el versículo 8 de este mismo capítulo, Pablo menciona sobre la ley también. Vamos a ver en el mismo capítulo 1, versículo 8 dice: Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aquí podemos ver que la ley fue dada no para los justos, sino para los pecadores. La ley nos muestra qué es lo que hay en nuestro corazón. Para eso Dios puso la ley. La ley es como un espejo de nuestro corazón, nos permite ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Y aquí está claramente, dice que la ley no es para el justo, no es para el justo. Entonces, asimismo como Dios un día tuvo misericordia de Pablo, antes era llamado Saulo de Tarso, cuando era perseguidor de la iglesia, pero un día Dios tuvo misericordia de él y le permitió un encuentro con Jesús mismo. A partir de ahí empezó el proceso de Pablo, ¿no? Su corazón fue transformado y se pudo unir a la iglesia de Jesucristo.
Asimismo, yo puedo ver, leyendo este libro de Primera de Timoteo, puedo ver también en mi vida, yo también antes, cómo vivía de una manera totalmente blasfema, asimismo con mucha fornicación, con mucha borrachera. Así era mi vida también. Pero un día conocí la ley. Cuando conocí la ley siempre quise esforzarme por cumplirla también. Siempre quería ser bueno. Así pasaron muchos años en que yo me esforcé por cumplir la ley, pero nunca conseguí nada bueno. Dios me permitió mucho fracaso. Cuando yo creía que era bueno, que yo hacía bien las cosas, Dios me permitió mucho fracaso en mi vida. Y leyendo en la Biblia dice claramente, ¿no? La ley no fue dada al hombre para que la cumpliese, sino para que se dé cuenta que no puede, no puede. Sin Dios, sin la ayuda de Dios, no podemos avanzar. Solo necesitamos la misericordia de Dios. No podemos nosotros mismos hacer algo por salvarnos. Para eso fue dada la ley. En sus mandamientos, cada uno, cuando dice no matarás, no robarás, eso Dios nos quería enseñar que eso es lo que hay en nuestro corazón. Que así eso sale de nuestro corazón. El matar, el adulterar. Pero un día Dios también tuvo misericordia de mí y pude entender el Evangelio y pude recibir la salvación a través del libro de Romanos. Yo quisiera que leamos también Romanos. En Romanos capítulo 3, el versículo 23 y 24. Yo recibí la salvación a través de estos versículos. Voy a leer el 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En este versículo 23 puedo ver si yo así vivía, ¿no? Como pecador. Entonces, dentro de este versículo está claramente el juicio de Dios, ¿no? Totalmente destituidos de la gloria de Dios, dice. Pero en el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí claramente indica, ¿no?, que siendo justificados gratuitamente por gracia, ¿mediante qué? La redención que hizo Cristo Jesús. Mediante el sacrificio de Jesús, mediante su obra. Entonces yo recibí la salvación, pude ver más profundamente, sí, mientras yo más me esfuerce por cumplir la ley, solo recibo maldición. En el Antiguo Testamento está claramente cuando Dios estableció la ley, también estableció, si alguien no cumple la ley, también estableció la maldición que va a venir para aquellos que no cumplen. Así podía ver yo también en mi vida. Muchos años yo me esforzaba, pero solo encontraba maldición. Yo tengo 2 hijos, una esposa, y muchas veces estuve a punto de perder todo, de perder mi matrimonio, de perder la iglesia, pero Dios tuvo misericordia y me permitió ver más allá, ¿no? Me permitió ver que mi vida así por mí mismo no puedo encontrar la salvación, necesito ayuda. Y Dios estableció así la ley para eso, para que sea como el espejo, como un reflejo de nuestro corazón, que nuestro corazón solo puede salir maldad, que no podemos hacer nada para limpiar ese pecado que hay en el corazón. Entonces necesitamos ayuda, necesitamos un Salvador que venga a ayudarnos. Entonces, viendo cuál es mi condición, yo pude aceptar, entonces sí, necesito un Salvador, necesito a Jesús. En ese momento pude tener la salvación, en ese momento Dios me limpió de todo pecado.
Asimismo, aquí, como leímos en 1 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 12, así Pablo también, teniendo ese corazón agradecido por la misericordia que Jesús lo tuvo por fiel, dice, ¿no? Poniéndole en el ministerio siendo apóstol para los gentiles, teniendo una vida antes totalmente contraria a Dios, pero hallando la misericordia, él pudo recibir la salvación y pudo su corazón unir con el corazón de Dios. Entonces yo también podía ver, sí, en mi vida también, mediante la dificultad, mediante el fracaso, Dios me permitía ir botando cada muro que yo había creado en mi mente, ¿no? Siempre siguiendo la corriente de este mundo, uno ve como natural, ¿no? Ya a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Así vivía yo también. Y teniendo mi forma, teniendo mi manera, así vivía yo. Pero a través de la dificultad, Dios me permitió fracasar en todo aspecto, en mi trabajo, en mis estudios, en mi matrimonio, en todo Dios me permitió fracasar, y con ese corazón, teniendo un corazón así vacío, solo necesitando de ayuda, pude aceptar este evangelio. Yo recibí la salvación en el 2020 y por gracia de Dios, siguiendo la guía de mi padre, yo pude entrar al seminario para dedicar mi vida solo al Evangelio. Actualmente estoy en Buenos Aires, como les había contado al inicio, aprendiendo cada vez más de este Evangelio de la salvación, aprendiendo cada vez más sobre la vida de fe, porque antes vivía solo esperando hacer las cosas a mi manera, a mi forma, pero la vida de fe es la vida que solo obedece la palabra de Dios. Entonces yo me di cuenta que sí, aún recibiendo la salvación, yo necesitaba una guía, porque aún recibiendo la salvación, aún teniendo claro de que ya no hay pecado en mi vida, pero yo seguía viviendo a mi manera, a mi forma. Entonces me di cuenta que sí, en realidad necesito una guía, necesito al siervo de Dios, que esté constantemente cerca de mí y que me pueda guiar. Eso estoy aprendiendo. Hay algo también que quería compartirles acerca de Pablo. Vamos a ver el libro de Efesios. Vamos a leer el libro de Efesios. Efesios, el capítulo 4, el versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En este versículo, aquí podemos ver cómo Pablo menciona que es preso en el Señor. En el capítulo 3, en el versículo 1 también, cuando inicia, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Aquí podemos encontrar a Pablo, se refiere a él como prisionero de Cristo, se refiere como preso en el Señor. Entonces yo aquí podía darme cuenta que así vivía, no entendía esta parte, yo vivía todo, hacía todo a mi manera, pero aquí encuentro en Pablo que él se expresa como preso en el Señor. Es decir, él tenía ya muy claro cuál era su condición. Antes, siendo perseguidor de la iglesia, estando totalmente contrario a Jesús, ¿por quién era manejado? Por Satanás. Pero ahora, él encontrándose, teniendo un encuentro con Jesús,
Él ahora, ¿a quién pertenece? A Dios, a Jesucristo mismo. Y él se considera como preso en el Señor, prisionero de Cristo, dice. Aquí podemos ver entonces que Pablo, él sí o sí tenía claro que él no había otro camino más para seguir. Él, siendo un prisionero, siendo preso en el Señor, él sí o sí se daba cuenta de que Dios lo puso en ese camino. Antes él equivocadamente, siendo ignorante, no conociendo acerca de Jesús, él así vivía persiguiendo a los cristianos, pero una vez que tuvo el encuentro con Jesús, ahí su vida tuvo un giro de 180 grados, ¿no? Totalmente opuesta. Entonces así podía ver yo también antes, sí, aún recibiendo la salvación, yo quería siempre, esperaba hacer las cosas a mi forma, a mi manera, pero ahora he aprendido que sí, tengo un dueño, mi vida cambió de dueño. Antes sí, le pertenecía a Satanás, haciendo las obras de Satanás, siempre pensando en mí mismo, confiando en mí mismo, en mi capacidad, en mi fuerza, en mi inteligencia. Pero ahora al recibir la salvación sé que ya cambié de dueño. Mi vida, mi alma, todo cambió de dueño. Ahora, ¿quién es el dueño? Es Dios. Jesucristo es quien me guía. A veces sí, nosotros aún recibiendo la salvación queremos de nuestro corazón sale, ¿no? Que siempre nuestra forma, nuestra manera, pero es importante siempre saber que necesitamos saber que quién es nuestro dueño. Teniendo claro que Dios es nuestro dueño, sí o sí vamos a unirnos a la iglesia, al siervo de Dios. Entonces yo podía ver, sí, David también él, dice la Biblia que tenía el corazón de Dios, ¿no? Y podíamos ver también estudiando aquí en el seminario cómo era la vida de David y cómo era la vida de Saúl. Saúl, si bien fue ungido por Dios, pero él no consultaba. Siempre que iba a hacer algo, él no consultaba a Dios. Siempre quería hacer a su forma, a su manera. Pero a diferencia de David, él sí consultaba con el siervo de Dios, con el profeta. Él siempre, antes de hacer algo, consultaba y era guiado por Dios. Y así él pudo avanzar hasta como rey y sacerdote. Pero en cambio Saúl tuvo un final miserable, murió junto a sus hijos. Entonces podía también ver en la vida de David, en la vida de Pablo, sí o sí ellos tenían claro que solos no pueden. Sí o sí, si estoy solo, va a salir mi forma, mi manera, pero teniendo claro que este corazón es tan engañoso, entonces uno puede ver, necesito sí o sí la ayuda de alguien más, necesito del siervo de Dios. De esa forma podemos unirnos a la iglesia. Aquí en esta parte que hemos leído, me impresionó mucho esta parte que dice prisionero de Cristo, preso en Cristo. Pablo humanamente, él tuvo mucho sufrimiento también cuando empezó a seguir a Cristo. Fue encarcelado, fue golpeado, estuvo preso muchas veces, pero él tenía ese gozo, esa alegría en el corazón, sabiendo de que él no es digno, ¿no? De que no es digno, pero todo lo que estaba pasando era por una causa, por Jesucristo. Así también nosotros, sabiendo cuál es nuestro dueño, sabiendo de que ya no hay pecado en nuestro corazón, pasamos de ser manipulados por Satanás, ahora
recibiendo salvación, podemos ser guiados por Dios, por la iglesia. Sí o sí necesitamos la guía, necesitamos un mentor, necesitamos a alguien que nos enseñe. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos, pero para eso está la iglesia, para eso está el siervo de Dios que nos puede guiar, que nos puede ayudar, ¿no? Que nos puede mostrar cómo nuestro corazón se está desviando. También hemos estado estudiando la vida de Jacob y Esaú. Quiero leer una palabra también en Malaquías. Vamos a leer Malaquías, el capítulo 1. Malaquías capítulo 1, el versículo 2 dice: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Aquí podemos ver por qué causa también Dios no amó a Esaú, sino amó a Jacob. Dice que aquí en el versículo 4, cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Entonces aquí podemos ver que este pueblo no se rendía a Dios. Siempre quería mantener su forma. Así era la vida de Esaú, él teniendo su capacidad para trabajar en el campo, en la casa, en la tierra, siendo un hombre fuerte. Así era el corazón de Esaú, siempre confiando en su capacidad, en su inteligencia. Pero Jacob era todo lo contrario. Él era débil, solo se quedaba junto a su madre, aprendía los oficios de la cocina, ayudándole a su mamá. Pero en cambio Esaú, él salía a trabajar, a cazar. Y por eso Isaac también apreciaba a Esaú. Pero aquí vemos que Dios amó a Jacob. Asimismo, yo también vivía con ese corazón, así como Esaú. Nunca me rendía. Siempre recuerdo, antes de recibir este evangelio, así era mi vida. Siempre me esforzaba. Si algo no salía bien, yo decía: no, tengo que esforzarme, tengo que trabajar más. Siempre pensando: yo soy capaz, yo puedo, yo tengo la inteligencia. Así crecí y así me esforzaba. Y asimismo nosotros luchamos por cumplir la ley. Asimismo, con ese mismo corazón de no rendirnos. Pensamos: sí, podemos cumplir la ley. Dios envió la ley a su pueblo y pensamos: entonces tenemos que cumplir la ley. Pero aquí Dios, ¿a quién amaba? A Jacob, a Esaú no, porque él nunca podía rendirse. Asimismo, Dios espera que nosotros en nuestro corazón podamos rendirnos ante su palabra y despojarnos de nuestro pensamiento, de nuestra forma, para que Dios pueda ayudarnos, para que en nuestro corazón pueda entrar la palabra de Dios también. Aquí, como este pueblo dice: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré.
Es decir, aquí este pueblo Edom, dice que por más que Dios les permitió así vivir una vida miserable, pobre, pero ellos volvían a reedificar lo arruinado, y volvían y volvían. Y si Dios mandaba otra vez la maldición, y ellos volvían a esforzarse a reedificar y así. Entonces aquí podemos ver que a Dios no le gusta eso. No le gusta eso. Así como fue la ofrenda de Esaú, la ofrenda, de Caín y Abel. Asimismo, ¿qué ofrenda le agradó a Dios? La de Abel, no la de Caín. Caín, asimismo, teniendo este mismo corazón, todos en algún momento tenemos este corazón de esforzarnos, de todo hacerlo a nuestra forma, a nuestra manera. Pero Dios, que nos muestra en su palabra que no quiere eso, sino que nos rindamos ante su palabra, ante su evangelio, que nos rindamos cambiando nuestra forma. Y viendo aquí en la Biblia con estos ejemplos, yo espero que ustedes también puedan recibir esta palabra en sus corazones y puedan ver primero a Jesucristo, porque mediante la obra de Él es que podemos ser salvos. Él recibió todo el castigo que nosotros merecíamos y pagó completamente ese pecado. Todo el castigo que nosotros merecíamos, Jesucristo lo pagó. Mediante su sangre hoy podemos decir, somos justos, somos salvos. Su sangre, su sacrificio es el que nos limpió de todo pecado. Gratuitamente, no hay alguna obra que debamos hacer. Ya Él, muriendo en la cruz, antes de morir dijo, consumado es decir, ya no hay nada más que hacer. Antiguamente sí, por cada pecado se ofrecía un sacrificio, un animal tenía que morir, tenía que derramar la sangre de un animal para poder perdonar, para que Dios perdone ese pecado. Pero eso solo era temporal, ¿no? Habían sacrificios temporales para cierto pecado, o una vez al año el sacerdote podía hacer un sacrificio, una ofrenda en el holocausto que duraba un año por todo el pueblo. Pero eso no era suficiente, no era perfecta esa ofrenda. Entonces Dios sí o sí tenía que enviar a su Hijo para que de una vez y para siempre sean perdonados todos los pecados de todo el mundo, no solo de un pueblo, de una nación, sino de todo el mundo. Entonces yo espero que a través de esta palabra que hemos visto hoy, ustedes puedan abrir su corazón y aceptar este evangelio y ver que sí o sí necesitamos la ayuda de la iglesia, necesitamos la ayuda de un mentor, de un siervo de Dios que constantemente esté con nosotros, al cual podamos abrirle nuestro corazón y poder expresarle qué es lo que pasa en nuestra vida y así poder recibir la bendición. Así como David, así como Pablo, así como Jacob, aunque ellos no tenían la condición, pero Dios les dio misericordia, Dios les ayudó. No así a las personas que siempre que no quisieron rendirse, sino que siempre quisieron esforzarse, las personas que siempre quisieron seguir su forma, su manera, Dios solo les permitió la maldición. Eso quería compartirles esta noche. Hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar, por favor. Padre, Señor amado, Señor Jesús, te damos las gracias esta noche por tu palabra, por que nos permite, Señor, compartir a través de estos medios, a través de las redes sociales, Señor, que
Que tú puedas, Señor, que tu palabra pueda, Señor, cambiar los corazones de todos aquellos que están en el otro mal. Tu palabra no les falte, Señor, y que cada día vamos a ver y darnos cuenta de nuestra necesidad, Señor, que solos no podemos hacer nada para poder salvarnos, Señor, del pecado. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu sacrificio, y que día a día, Señor, tú nos llenes más de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu inteligencia, para poder avanzar con gozo y alegría en la vida y en todo lugar donde tú nos pongas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.